suelo radiante, ¿sí? Algo ya estuvimos hablando, dijimos, requiere un espacio, ¿sí?, entre la losa y ese mortero mínimo de 4 centímetros. Entonces, hay que considerar, ustedes dirán, no es mucha diferencia. Bueno, pero sí, es diferencia, ¿sí? Cuando ustedes hacen los planos de detalle de los distintos cortes de los ambientes, lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? No pueden dejar de lado eso, porque si no después van a tener algún escalón de una escalera que no les da, etcétera, ¿sí? Entonces son pequeños detalles que tienen que ir ajustando y tienen que ir considerando, digamos, en su proyecto. El espesor ideal de mortero para conseguir una buena transmisión de calor es 5 o 6 centímetros. Esa es la otra, no tienen que pasarse, ¿sí? Si ustedes les generan demasiado mortero encima, lo único que hacen es como aislar cada vez más la cañería y entonces me está transmitiendo el calor que ustedes quieren que transmita o que el fabricante aparte tiene previsto que transmita. Entonces no van a cumplir con esas kilocalorías hora que están requiriendo en ese ambiente, ¿sí? Entonces, siempre traten de respetar las especificaciones de cada uno de los fabricantes. Antiguamente nosotros teníamos que buscar todo en papel. Hoy tienen todo en internet, las especificaciones están, tienen comunicación y con la pandemia más todavía, de todo tipo con el servicio técnico de las distintas marcas. No se queden con solamente lo que vean hoy acá, ¿sí? O sea, ustedes tienen que ir y decidir, bueno, yo voy a elegir esta marca, yo voy a elegir dentro de los pisos radiantes este formato. Cada uno de esos fabricantes va a tener una especificación o ciertas características que ustedes deben cumplir. No son caprichosas, siempre tienen algún motivo, ¿sí? Con esto ustedes tienen una introducción al motivo de por qué cada una de las cosas, ¿sí? Si un albañil viene y les dice, bueno, no, pero me quedo muy bajo, entonces le meto 3 centímetros más al contrapiso y ya está. No, porque en realidad ustedes están colocando un determinado espesor para que esa cañería sirva y tenga la eficiencia que ustedes calcularon o que estimaron para ese ambiente, ¿sí? Si no, después es más caro la reparación y tener que corregir eso. A los efectos de que las placas aislantes queden perfectamente asentadas, la superficie de la losa debe estar lo más lisa plana, ¿sí? Otra vez, podemos agregarle una carpeta de última, previo, como para darle, digamos, una superficie plana, pero bueno, también estamos generando mayor espesor y mayor material. Entonces, necesitamos que sobre la superficie que vamos a colocar estas cañerías esté lisa y plana. Los tabiques delimitan los circuitos, o sea, por lo tanto, deben iniciar el montaje antes de ser levantados. Depende del proyecto, lo que hablamos recién, ¿sí? Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una vivienda en donde ya tenemos determinado, más allá de que sea un tabique interior o un muro portante, ya tenemos determinados los ambientes y esos circuitos los generamos por ambiente, entonces tiene que estar levantado como para que nos defina, digamos, ese tabique hasta dónde llega el circuito y poder respetar el plano que les vamos a mostrar al que está ejecutando ese sistema de calefacción, ¿sí? Caso distinto es si, por ejemplo, la tabiquería es con una tabiquería de Durlock muy finita, que simplemente es para ciertos muebles interiores, digamos, esos tabiques interiores que se usan para separar escritorios en un gran lugar de oficina en donde no nos estaría afectando, ¿sí? Entonces sepan diferenciar a qué se refiere en este caso. La red de desagües debe estar terminada, ¿sí? Si nosotros volvemos a que estos sistemas de calefacción son para toda la vivienda. Ustedes tienen que, en este caso, sacarse de la cabeza eso de lo que hablábamos con los calefactores en el cuatrimestre anterior, que no los colocábamos ni en el baño ni en la cocina. Acá nosotros calefaccionamos todos los ambientes, cocina, baño, etc. El baño, como ya vieron en sanitaria, ustedes van a tener pileta de patio, van a tener una cañería de 0-100 de los desagües, de los de 40 principal que van de los desagües, y todo eso atraviesa, ¿sí?, la superficie, digamos, del piso del baño. Entonces, todo eso tiene que estar instalado y tiene que estar previsto en el proyecto antes de proyectar cómo va a ser la distribución de cañería en esos sectores. Lo mismo en la cocina, ¿sí? En la cocina va a estar en la parte donde no tengamos bajomesada, ¿sí? Porque nosotros queremos que irradie el calor hacia el ambiente y no que quede irradiando hacia la cajonera que tiene los cubiertos, ¿sí?
Bien, en zonas frías es recomendable iniciar el montaje cuando las puertas y ventanas están colocadas. Para mayor seguridad se recomienda añadir anticongelante. ¿A qué se refiere esto? Nosotros hacemos la instalación, por ejemplo, nos vamos a Bariloche y estamos instalando, porque la parte de estructura, vieron que nosotros en las zonas frías hay veda de construcción, especialmente no se puede, por ejemplo, hormigonar en julio, ¿sí? Porque la temperatura de exterior no nos lo permite. Entonces, a veces pasa que la instalación interior es algo que se puede hacer durante épocas de veda de otro tipo de construcción. Pero si nosotros hacemos la instalación, estos circuitos de agua requieren lo que se llama una prueba de carga. ¿Sí? Una vez que está toda la instalación hecha y antes de taparla, nosotros tenemos que hacer un circuito una prueba de carga para ver que no haya pérdida de presión que implicaría una pérdida de algún tipo en algún lado de la cañería. ¿Sí? Esto se hace para los circuitos de agua sanitaria. Esto lo mismo lo vimos, ¿se acuerdan? En la parte de gas, que hace únicamente que en el tema de gas hay un ente regulador que es Camusi acá en Bahía, que nos hace una inspección previa de esa cañería antes de taparla. Acá es lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos que hacer esa prueba de carga y la estamos haciendo en julio y toda la construcción está toda descubierta, sin ventanas, es posible que no podamos hacer esa prueba de carga, ¿sí? A esto se refiere con, en las zonas frías es recomendable que esté, digamos, las puertas y ventanas colocadas como para que haya una cierta temperatura interior un poco menor a la exterior, ¿sí? Bien, pared radiante, acá muestra un ejemplo de cómo quedaría, digamos, podíamos hablar de los paneles que estaban prefabricados ya para colocar, por ejemplo, más que nada también en construcciones en seco, pero cuando hablamos de este tipo de construcción va a ir amurada en la zona de la pared. Esto normalmente, ¿qué dijimos? Habíamos dicho que esta temperatura podía ser mayor, la de la pared, que la de piso y techo. Pero ¿qué pasa? No, hay pocos casos en los que se puede dar por ahí el tema de hacer solamente la instalación por pared, por ejemplo, en un lugar que sea algún garage que tenga los techos muy altos o parabólicos, que no tienen por ahí mucha aislación arriba y que quizás el piso, como es un piso que quizás tenga rejillas o que se utilice para otra cosa, no se coloque, digamos, la instalación en el piso. Y se pueda prever una pared radiante, digamos, ¿sí? En ese caso sí, es exclusivamente por pared radiante y podemos aumentar la temperatura de circulación del agua, ¿sí? Pero lo más usual es que la pared se utilice como complemento, digamos, de un ambiente en donde no nos alcanza el piso para lograr las kilocalorías horas requeridas, ¿sí? Suele pasar mucho, tanto en cocinas como en baños, ¿sí? Por ahí el baño, si el baño no es muy grande y se optó todo por piso radiante, tenemos la variación o de complementar con la pared o de tratar de llevarlo por el cielo raso, ¿sí? Entonces, en ese caso va a mantener la misma temperatura que estamos siempre sugiriendo para piso y techo. Fíjense que acá se atornillan, digamos, algunos como ejes de fijación, ¿sí? Son como unos flejes. En este caso, por ejemplo, en el de la derecha está puesto como con unos, no alcanzo a ver, bueno, son como unos ganchitos, digamos, que se amuran en la pared, cada uno tiene un sistema distinto, ¿sí? Bien, características de las cañerías, ¿está? Hay distintos materiales. Tenemos hierro negro, latón, cobre y polietileno. Obviamente que últimamente lo que más se usa es polietileno. No quita que todavía en algunos casos se puede hablar algo de hidrobronce, de cobre, etc. Polietileno reticulado, PER o PEX, ¿sí? Este es un polietileno que requiere bridas para la unión, ¿está? Significa que nosotros cada tramo de cañería que lo queremos unir, tenemos que utilizar una brida para unirlo. El polietileno copolímero octeno, ese es el que se llama PECO, ¿sí? Y admite termofusión. Hay otra marca que se llama, que la mejoró, digamos, lo que es PECO, y le llama PERT, ¿sí? Y que es un poquito más avanzado que el PECO, que también admite termofusión, ¿está? Vieron que siempre el tema tanto del agua y en radiadores como en este sistema, el contacto con la oxigenación, con el oxígeno, puede provocar ciertos problemas, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros tenemos en el primer caso, que es el polietileno reticulado, que requiere bridas metálicas, entonces ahí ya tenemos una conexión de materiales que por ahí puede afectar a largo plazo al mantenimiento del sistema. En cambio, con el polietileno, como estamos haciéndolo por termofusión, evitamos peligros de corrosión e incrustaciones, elevada inercia y disconfort térmico. Tramos rectos y enrollos de 50, 120 y 200 metros. Asentado sobre poliestireno expandido para la dilatación, lo que hablábamos hoy, ¿sí? Sobre una aislación térmica. Cada marca va a tener alguna previsión o algún formato, digamos, de aislación térmica que les prevea, ¿sí? A veces puede ser un poliestireno, a veces puede ser como un rollo tipo similar a las mantas que se coloca para los pisos flotantes, ¿sí? Bien. Acá tenemos algunos, los primeros eran los más metálicos, estos son las conexiones a la izquierda que se ve para los que son de PEX o PER, ¿sí? Obviamente que esto va avanzando, y acá está el de Tuboterm que les comentaba hoy, que es por termofusión, ¿ven? Esto que está acá a la izquierda está mostrando cómo hacen las uniones por termofusión, ¿sí? Se calienta el material y se utiliza un conector para poder vincular ambas cañerías. Esto permite también aprovechar al máximo, digamos, si nosotros tenemos esos rollos, por ahí un circuito capaz que nos quedó de 70 metros, y podemos aprovechar bien el resto de los elementos. Fíjense que esto blanco que se ve acá abajo es la manta que ellos proveen para su sistema. Esto que está acá arriba es una malla cima, ¿sí? Una malla del cuadro infinita, sobre la cual tienen como precintos como para ir enganchándola, ¿sí? De esa manera se mantiene, digamos, y ustedes pueden ir dibujando la distribución que quieran. Hay otros que tienen, como teníamos sobre pared, estos flejes, digamos, que tienen como conexiones, y estos van a estar cada 5 y 5, porque después vamos a ver que las separaciones rondan entre los 10, 20, 30 centímetros de separación entre cañerías, no mucho más que eso. Este acá arriba, y hay uno similar que viene ahora también, que es ya la misma placa de aislación térmica, viene con una forma arriba, digamos, que puede permitir la conexión y las curvas, digamos, de la cañería. Bien, distribución de las cañerías, ¿sí? Estas cañerías podemos distribuirlas en los ambientes de diferentes formas, ¿sí? Las más comunes básicamente son o serpentina o espiral, básicamente. Son esas dos distribuciones. Luego tenemos combinaciones de esas, ¿sí? Y en función de la ubicación de las paredes exteriores, de las aberturas, del formato del ambiente, del largo de la cañería, ¿sí? Es que nosotros vamos a ir adoptando y vamos a ir eligiendo cuál de todas esas es la que más nos conviene, ¿sí? Para eso debemos saber qué ventajas y desventajas tenemos en cada uno, ¿sí? Entonces, la serpentín es esta que está acá arriba a la izquierda, y es fácil, ¿sí? Fíjense, la línea llena vendría a ser lo que... No es tan claro hablar de ida y retorno como cuando hablamos en el radiador, porque en el radiador decimos la ida es la que llega hasta el radiador y el retorno es lo que sale del radiador, ¿sí? Pero básicamente, acá lo que tenemos que considerar como retorno es como que ya una parte en donde el salto térmico es tan grande que ya no me está brindando, digamos, calor al ambiente, ¿está? Entonces, serpentina es la línea llena, es la ida de temperatura, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué me va a pasar acá? ¿Dónde está la parte más caliente respecto de la ventana en esta distribución? ¿Alguno? ¿En el inicio? Claro, está en el inicio. Está más alejada. Entonces, es fácil de colocar, ¿sí? Pero no es tan pareja la distribución de calor, porque voy a tener mucho calor al principio, a medida que va avanzando, va perdiendo calor, y va perdiendo calor encima en la zona donde tengo la ventana, ¿sí? Entonces, pero para la colocación es de las más sencillas, ¿está? Bien, después tenemos la distribución en espiral, ¿sí? Esta es la más recomendada. Obviamente, fíjense que tiene su complejidad en cuanto a la ejecución. Pero bueno, todo el mayor tiempo que nos demande en la etapa de instalación, pero que nos genere un mejor confort en la habitabilidad de la vivienda o del lugar, siempre hay que considerarlo, ¿sí? Entonces,
Acá, ¿qué hace? Fíjense que la ida, la primer parte que arranca, ya va la primera parte a la zona, digamos, de la ventana. Y a medida que la temperatura va a ir disminuyendo, se va acercando al centro, generando en sí, de esa forma, como una distribución mucho más pareja de la temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, y después podemos hacer combinadas de esas. ¿Sí? Combinada una espiral, una ventana, combinada una espiral, dos ventanas. Fíjense, en este caso, por ejemplo, el de la combinada, ¿qué es? Está densificando la separación, o sea, hace menos separada la cañería en la zona donde tengo la ventana. En este caso tiene dos ventanas y hace lo mismo en esa zona. ¿Está? Disculpen. Entonces, la zona donde tengo ventanas o paredes exteriores, o ya hablamos siempre del tema con el balance térmico lo mismo, que estas zonas de las ventanas son las que tenemos más pérdida de calor y donde tenemos que aprovechar y generar mayor calor, digamos, de nuestro sistema. De esta manera lo hacemos como densificando, digamos, haciendo más chica la separación. O, por ejemplo, si el ambiente es muy grande y queremos podemos llegar a tener hacer dos circuitos, digamos, con esa misma cañería, o incluso con circuitos separados, que tiene que ser muy, muy grande el ambiente, ¿sí? Pero si tenemos por ahí un ambiente muy, muy grande que requiere más de un circuito, recuerden que las cañerías son de hasta 120 metros de largo, entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, llevar no como el de la izquierda, lo que corregiríamos es esto, ¿sí? Llevar la primera parte de la cañería, ¿sí? Y hacer una espiral cerca de la ventana, y después, la parte esta que sale, que viene por acá, que ya está como perdiendo más calor, alejarla y separar incluso más el circuito, ¿sí? Este es otro ejemplo de lo mismo, ¿sí? O sea, por ahí con más colores. Densificamos con una espiral cerca de una zona de la ventana, ¿sí? Capaz que justo esta ventana que está acá arriba está orientada al sur, ¿sí? Y entonces, esta no me afecta tanto. Entonces, yo densifico sobre esta zona de acá. Esas son las cosas que ustedes tienen que ir, como profesionales, ir teniendo el criterio para aprovechar. Y aparte de esto, tener en cuenta que no supere las longitudes máximas de esos circuitos. Bien. Y estas distribuciones que están ejemplificadas en cuadri son similares, era para el caso de las cañerías. Fíjense que tienen T, hay una T en algunos casos, en este caso acá arriba lo mismo, entrada caliente, pero en definitiva termina siendo similar. ¿Pero por qué? Porque esto estaba previsto para las cañerías que se soldaban, ¿sí? Hoy día ya no se utilizan más, pero para que tengan en cuenta que ya incluso antiguamente en las cañerías que se soldaban teníamos el mismo concepto, o serpentín o espiral con una entrada y un retorno, ¿sí? Acá hay una comparativa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Esto se hizo un análisis donde no se alcanza a ver, después le voy a mostrar la foto siguiente para que les quede esto, para que les quede un poco más claro. ¿Qué es lo que está analizando? Se analiza, o sea, esta curva que está, la curvita roja que va espiraleando acá hacia abajo, lo que está haciendo es un control. ¿Qué temperatura tiene el agua en la cañería a medida que avanza? ¿Sí? Entonces ustedes pueden observar cómo la temperatura de entrada, ¿sí? Viene acá y es la mayor, en este caso, y a medida que se va yendo, ¿sí? Va bajando la temperatura teniendo esta curva, ¿sí? Entonces, para este formato de distribución de cañería, ¿cómo disminuye esa temperatura? Eso nos ayuda a elegir, ¿sí? Acá lo mismo, en este caso es una espiral, ¿sí? Entonces la variación de temperatura, fíjense cómo varía desde afuera hacia adentro la temperatura, ¿sí? Donde tenemos los rangos mayores, más 5 grados y 5 grados hacia los extremos, y cómo va yendo hacia cero, digamos, en la parte central, ¿sí? Para ver cómo es la distribución de calor en una distribución tipo espiral. Es adecuado para locales grandes, con gran demanda de calor, el calor está bien repartido, ya que va de más a menos desde el perímetro hacia el centro de la habitación, ¿sí? Acá. En este caso, fíjense, es el tipo serpentín, pero yendo primero con la primera parte a la zona cercana a
a la ventana. Es similar a este, ¿sí? Es lo mismo que este que está acá, pero con colorcitos. Bueno, esto es lo mismo. Es adecuado para la mayor parte de las instalaciones en vivienda. El salto se da entre los extremos de la habitación, ¿sí? Y después tenemos acá como una mezcla, una combinación, en donde otra vez se hace un salto un poco menor, digamos, que en el caso de arriba, ¿sí? Habla de no es buena solución para lugares de andar descalzo, cuartos de baño, ¿sí? ¿Está? Son distintas formas en el análisis de cómo va bajando la temperatura, acá es lo mismo, cómo va bajando la temperatura en las distintas distribuciones, serpentín, espiral, etcétera, de cañerías. Profe, te hago una pregunta en el Sí. gráfico anterior. ¿Por qué en el segundo gráfico, el de abajo, admite que la temperatura, o sea, Que el salto digamos, sea menor a 10 grados. exacto, sí, ¿por qué menor a 10 grados y en el de arriba menor a 5? Porque si no, porque fíjate que en el de abajo, la distribución se hace más pareja. Entonces, aunque el salto sea menor, al vos estar haciendo un espiralado, ¿sí? Fíjate que acá estás mandando la máxima temperatura en un extremo y la mínima temperatura en el otro. En cambio, acá el de la mínima temperatura te queda intercalado con el de la máxima. Entonces no te afecta que haya un salto mayor de temperatura, porque en el mismo punto donde la cañería está como súper fría, también tenés al ladito, digamos, cañería que está más caliente, garantizándote que igual en el ambiente tenés algo de temperatura. ¿Se entendió más o menos la explicación? Sí, ahí ¿Sí? está, perfecto. ¿Se entendió Gracias, mejor? Patricia. Bien. Se entendía. Entonces, en este de arriba, como estamos generando un salto extremo, no debemos permitir un salto tan grande, ¿sí? Bien. Y acá la distribución es, lo que se sugiere con este gráfico es que cuando tenemos un ambiente que es más bien recto, digamos, tratar siempre de que la cañería vaya paralela al lado recto, ¿sí? Para minimizar ese salto térmico, ¿está? Esa es la sugerencia en el caso del formato del ambiente. Separación de cañerías. La separación comprendida, vieron que yo les decía que por ahí las sujeciones están entre 5 o 10 centímetros. Bueno, ¿por qué? Porque después la separación va a estar entre 10 y 40 centímetros. Lo óptimo es de 20 a 30. Vieron que veíamos en los gráficos anteriores que hacíamos por ahí en algunos casos como una densificación. Y bueno, yo por ahí capaz que en el ambiente a mí me da acá cada 30 y acá lo achico cada 20 para poder darle mayor calor a esa zona, ¿sí? Pero todos los fabricantes en general van a manejar dentro de estas separaciones. Obviamente que hay que tener, aparte de esto, ¿cuál es la otra desventaja con los 10 centímetros? Que se generan curvas muy pronunciadas, ¿sí? Y es incómodo después colocarlo. También tenemos que considerar que estas curvas o estas separaciones estén separadas un poco de los muros para poder nosotros trabajar, digamos, y materializarlo, ¿sí? En este caso es cuando el serpentín se conecta a columnas de distribución, que tenemos dos plantas, o sea, por ejemplo, está la caldera abajo y nosotros tenemos una planta baja y una planta alta, se deben empalmar de forma que tenga una cierta dilatación, digamos, en esa parte vertical, ¿sí? Esto es el colector, fíjense que acá ya estamos viendo, son 2, 4, 6 circuitos nada más, ¿sí? Tenemos la caldera, de la caldera vamos al colector, tiene un purgador el colector, ¿sí? Y en este caso tiene un tapón y tiene distintas llaves, acá tiene como unos manómetros para ir controlando la presión. Cada colector, cada fabricante va teniendo distintas variantes, ¿sí? Acá hay otro, esta es una marca, donde tenemos ubicada una u otra cañería. Estos son otros un poco más modernos. Fíjense que acá en verde está la cañería que viene de agua y la de vuelta. Obviamente este diámetro se calcula, puede ser de 1 pulgada, habrá que ver qué diámetro les da en función de la cantidad de circuitos y el caudal que tiene que regir. Y acá tienen llave de paso para poder cerrar tanto la ida como el retorno en caso de alguna reparación o lo que tengan que realizar. Tienen los purgadores, tienen un manómetro y cada circuito va saliendo y después cada circuito tiene que ir retornando.
Tenemos distintas variantes, pero fíjense que ya ahora esto que les estoy mostrando, ninguno supera más de 6, 7 circuitos, ¿sí? Cada marca va a tener una limitación. Ven, este es el que les decía hoy, que este celeste que está acá abajo, fíjense que tiene como unos redondelitos. Entonces, esto facilita la fijación de la cañería, se traba ahí en el medio y aparte nos permite hacer las curvas para hacer las vueltas de los serpentines, ¿sí? Pero fíjense qué denso que es la zona de salida, digamos, en donde está ubicado el colector. Bien, acá la idea de mostrar esto es lo siguiente, otra vez, el aislante térmico abajo tiene estos topetes donde se pueden trabar, digamos, la cañería, incluso acá está agregado un nylon, creo que abajo. Esto que está en gris, ¿sí? Son aislaciones térmicas. Fíjense que acá se quiso prever en un muro de 10, es un hueco del 8 y cómo ocupa todo el espacio, ¿no? No está incluso ni siquiera murada la caja. La ubicación del colector, ¿sí? Tienen que considerarla, primero, relativamente centrada respecto del ambiente para poder distribuir mejor, ahora lo vamos a ver en el plano siguiente, para poder distribuir, que sea más eficiente la distribución de los circuitos. Pero segundo, tiene que estar ubicada en algún lugar donde tengamos espesor de muro suficiente para poder amurarla, para que puedan salir las cañerías. También considerar que más allá de que todo el sistema no tiene unidades terminales como radiadores a la vista, y que eso es bueno, sí tenemos que considerar que el colector tiene que estar ubicado en algún lado, va a tener una tapita metálica y la vamos a ver. Tenemos que poder acceder a eso, ¿sí? O sea que esto también otra vez, es importante considerar qué requerimientos tiene cada sistema para poder después incorporarlo adecuadamente a nuestros proyectos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un plano de montaje, ¿sí? Entonces, fíjense el baño, y está bastante demasiado distribuido, les diré, porque en realidad acá pueden tener una bañadera y en un costado va a haber un inodoro y un bidet y ya esto se les empieza a achicar, ¿sí? En la cocina lo mismo, tienen que tener en cuenta que no pueden distribuir toda la cocina así entera, van a tener que analizar si tienen una mesada, si tienen algún inconveniente de algún mueble fijo que les esté interrumpiendo, ¿sí? Entonces considerar esas cosas. Puede pasar, por ejemplo, que en un living comedor que sea muy grande, tener 2 circuitos, ¿sí? Que como les comentábamos hoy, entonces que tengan la salida para el primer circuito cerca de la ventana y después agregar un segundo circuito. Cada circuito tiene especificado el paso y la cantidad de metros. Acá lo que está faltando, acá está indicado con 2 colectores, y lo que está faltando es la caldera y la conexión desde la caldera hacia esos 2 colectores, ¿sí? También hay que tener en cuenta que el máximo de cada tramo es de 120, ¿sí? Esos 120 son desde que sale hasta que vuelve la cañería, o cada fabricante les va a sugerir, por ejemplo, a veces si en vez de utilizar 20 milímetros utilizan 16 milímetros de cañería, que es un poco menos común, pero a veces los fabricantes les sugieren no superar los 80 metros lineales. Vuelvo a insistir, les damos algunas pautas, pero ustedes después tienen que ir interiorizándose con cada fabricante qué detalle les da. ¿Ven? Acá sí vemos algo más real. Ya tenemos los elementos de cada ambiente. Fíjense que en el baño no nos da mucho el espacio para colocar demasiado. Tenemos la bañadera, el bidet, va a tener la pileta de patio acá en el medio, lo mismo en la pileta de lavar, la bacha va a tener una descarga que va a ir hacia la pileta de patio, recuerdan, instalaciones 1. Entonces esa cañería va a molestar para esta distribución, ¿sí? Lo mismo en la cocina, en este sector de acá yo tengo la mesada, tengo la otra mesada del lado de enfrente, entonces ya no tengo tanta superficie, digamos, como para distribuirlo. Todo eso hay que tenerlo en consideración. ¿Cuál es la instalación de montaje? Y bueno, vamos a tener el contrapiso, que tiene que estar lo más nivelado posible, se colocará la aislación térmica, un nylon, o a veces vienen algunas aislaciones que ya vienen con algún tipo de nylon incorporado. Luego irá la malla o el fleje de fijación o el sistema que sea necesario o la aislación térmica que ya viene con los sistemas de fijación para poder hacer la distribución. Luego se colocará la cañería e inmediatamente a la cañería se coloca directamente el piso que se vaya a colocar por encima, ¿sí? Siempre teniendo en consideración esos espesores que habíamos hablado anteriormente.
Posibilidades de uso de todo tipo, ¿sí? Tenemos, así como hablamos de viviendas, edificios, locales de oficinas, también pueden utilizarse en canchas de fútbol, en aeropuertos, en veredas. En Europa se utiliza mucho en aeropuertos, hay situaciones, por eso hablábamos también, o sea, no está recomendado el vapor, pero por ejemplo en Europa hay centrales hidroeléctricas que tienen excedente de vapor, y a veces se utiliza ese vapor excedente para suministrar a las pistas de aterrizaje de aeropuertos, ¿sí? Ustedes piensen que los aeropuertos internacionales tienen que estar funcionando todo el año, y en épocas de nevada y heladas fuertes, una pista que está como se puede utilizar, ¿sí? Entonces se puede aprovechar en estas situaciones. Lo mismo canchas de todo tipo, donde lo podemos aprovechar para que esa superficie no se congele y poder utilizarla todo el año, ¿sí? También se utiliza en Estados Unidos mucho en la zona de viviendas, también se puede usar, por ejemplo, en las veredas, ¿sí? Mucha gente para evitar palear, digamos, en la salida de los autos, ¿sí? La salida peatonal o la salida vehicular, tiene considerado este sistema, digamos, para evitar el congelamiento. Bien. Uy, qué largo se está haciendo esto, chicos. Emisión por cable. Bien. Habíamos hablado, distribución puede ser por agua, aire o electricidad, ¿sí? Y esto es lo último, esta es la parte de electricidad. Puede ser por cable y calefactor, o también hay otra opción que es banda polimérica, ¿sí? Las dos son por electricidad. En ambos casos es muy baja tensión, ¿sí? Así que hay un transformador que convierte los 220 a 30 volts, ¿sí? Es un sistema de distribución donde el fluido entonces es la electricidad, ¿sí? Pero los componentes básicamente son los mismos. Tenemos la estructura de la vivienda, ¿sí? Vamos a tener nuevamente el aislamiento térmico, vamos a colocar, en este caso, por ejemplo, cuando es por cable, viene como una malla ya prearmada, que viene ya el cablecito ejecutado, digamos, colocado arriba, ¿sí? Y después ya directamente ponemos el mortero o el contrapiso, lo que quieras colocar, con luego el piso correspondiente arriba, ¿sí? Se puede colocar directamente. Fíjense acá arriba, hay una foto de la malla, cómo viene. Esa malla viene con una cinta. ¿Esto qué nos permite? Bueno, acá, fíjense, que acá la malla, por ejemplo, en el baño, cuando ustedes tienen, porque no todas las superficies son rectangulares, y más ustedes que les encanta hacer esas cosas medio raras, octogonales y diagonales, etc. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, este sistema lo que les permite, fíjense, se puede soltar la cinta esta, soltar el cable, retirarle la malla de abajo y hacer una distribución, digamos, irregular, y luego volver a continuar con la malla propiamente dicha. Y fíjense acá a la izquierda, ya directamente colocan arriba el piso que quieran colocar, ¿sí? Bueno, acá el fabricante dice que es mejor el sistema de cables que el sistema convencional. Y en este caso, por ejemplo, es bandas poliméricas. Para que entiendan lo que es las bandas, es esto, ¿sí? Es como una banda que tiene, también se solapan, al final y al principio de cada banda tiene este cablecito que se conecta al siguiente, y es como una banda con semiconductora flexible, ¿sí? Otra vez, dijimos es muy baja tensión, así que tiene un transformador, pero el sistema básicamente tiene lo mismo. En vez de un colector tiene una bornera, ¿sí? Básicamente, que es la que tiene, desde donde sale, digamos, las distintas bandas. Va a haber un termostato, que es el que regule la temperatura, ¿sí? Pero básicamente tiene los mismos componentes. El aislante, la lámina, el termostato y el transformador. Se conecta al circuito de electricidad tradicional nuestro de la casa. ¿Está? Acá hay distintas opciones para los distintos tipos de pisos. Bien, tienen en la teoría también algo del cálculo, de cómo se calcula, digamos, la cañería. Esto es para que entiendan la base teórica, ¿sí? ¿Qué significa? Ustedes tienen una determinada cantidad de calor que va a ceder el panel o conducto, lo que fuera, al ambiente, ¿sí? Es lo que nosotros queremos obtener, ese balance térmico que analizamos, vamos a necesitar una determinada cantidad de calor, perdón. Luego tenemos
un coeficiente de emisión de calor del caño por metro de longitud, ¿sí? Este valor es el que les da el fabricante en función de esa cañería, en función del diámetro, ¿sí? Que es kilocaloría hora por metro por grado, ¿sí? ¿Está? Luego tenemos la longitud de los tubos, que es en realidad lo que estamos queriendo obtener, y luego tenemos la diferencia de temperatura promedio del agua de calefacción y temperatura del ambiente, o sea, ese delta T que hay entre el agua de calefacción y el agua del ambiente. De esa ecuación, lo que nosotros queremos es despejar qué longitud de cable queremos, de caño, perdón, queremos colocar dentro de nuestro ambiente, ¿sí? Obviamente que hay ciertos gráficos que nos permiten y nos facilitan, digamos, estas ecuaciones. ¿Está? Acá tenemos un ejemplo, panel de piso temperatura, panel de pared temperatura, y hay un ejemplo que está previsto ahí. Y hay un ejemplo de cálculo. Este ejemplo de cálculo que está puesto en la teoría es básicamente, nosotros ya tenemos ese valor, digamos, de emisión de calor que tiene, digamos, cada cañería, ¿sí? Porque nos la da el fabricante. Acá hay un ejemplo que está hecho para el tipo de cañería. Recuerden que habíamos hablado, las cañerías eran PEX, PER y PECO, bueno, también está PERT, de tubo FERM, etcétera, ¿sí? Este ejemplo está dado para PECO, ¿sí? Es ese tipo de cañería. Después, cada tipo de cañería tendrá una tabla diferente. Pero básicamente, ¿ustedes qué necesitan saber cuando hacen el cálculo? Primero analizan la superficie del ambiente. Lo van analizando ambiente por ambiente, ¿sí? Van a analizar, por ejemplo, el dormitorio. Se fijan qué carga térmica tiene ese dormitorio. Por ejemplo, 1000 kilocalorías hora. Entonces lo que necesitamos buscar es la potencia por unidad de superficie. Del balance térmico obtenemos las 1000, por la superficie que tengo, necesito 83 kilocalorías hora por metro cuadrado. Tengo que saber cuál es la temperatura del agua a la salida de la caldera. Recuerden que habíamos hablado que la temperatura podía ser entre 35 y 60. Normalmente estamos hablando de que siempre es alrededor de 40, ¿sí? Es lo que sugieren para este sistema. Bien, con estos datos accedemos a la tabla correspondiente. Otra cosa a considerar es cuáles son los valores máximos. Siempre estamos hablando en este caso de piso radiante, ¿sí? ¿Cuáles son los valores máximos de temperatura del piso según el local? Vieron que nosotros no queremos que haya una sensación de pies calientes, pero cuando, por ejemplo, hablamos del baño, donde también hay mucha humedad ambiente, donde no estamos demasiado tiempo, y aparte en el baño nos tenemos que sacar la ropa en el baño, digamos, entonces, por eso en el baño, o en zonas que no son de uso de estadía constante, o sea que vamos a estar mucho tiempo, se permite por ahí una temperatura de piso un poquito mayor. Fíjense que es 30, 33, 35, como máximo, ¿sí? Si es menor, mejor. Luego, locales para vivienda u oficina y lugares de trabajo de alta permanencia de pie, fíjense que se disminuye. Entonces, este es un valor que también tenemos que considerar, ¿sí? Entonces, para esta marca PECO, para un diámetro de 20 milímetros de cañería y una temperatura interior de 18 grados, recuerden que para este sistema tomábamos 18 grados, ustedes lo que hacen es, entran con el valor de temperatura de salida de caldera, se fijan qué tipo de piso tienen, ¿sí? Por ejemplo, un piso cerámico, y recuerden que habíamos calculado que teníamos alrededor de una potencia por unidad de superficie para ese ambiente que habíamos buscado de 83, ¿sí? Entonces buscamos el que más se acerque, y es 86 acá, ¿sí? O sea, dentro de 40 tengo 4 posibilidades. ¿Qué me está diciendo la tabla? Que lo tengo que poner cada 20 centímetros y que voy a tener un máximo de temperatura de 27 pisos. Si es para una vivienda, estoy dentro de los valores. ¿Se entiende? Obviamente que después cada fabricante les va a dar una tabla determinante diferente, pero básicamente es la forma, digamos, en que los fabricantes les dan para el cálculo de las distintas cañerías. Fíjense que no hay mucha variación, está rondando en separación de cañería entre 10, 15, 20 y 30. Recuerden que habíamos hablado de manejarnos dentro de los 20 y 30 centímetros, ¿sí? No densificar demasiado. Puede haber algún caso en particular que tratemos de llevar a 10 a 15. Si no nos alcanza,
También recuerden que podíamos suplementar con pared o con cielo raso, ¿sí? Obviamente que después tenemos algunas consideraciones para tener en cuenta, que los revestimientos se agrupan en dos tipos, los que son buenos transmisores, cerámica, porcelanato, granito, hormigón, ¿sí? Los malos transmisores, alfombras, parquet o las maderas en general. Fíjense, fíjense en este cuadro, que cuando por ejemplo hablamos de para 20 centímetros, o sea, si analizamos la misma separación que para cerámico, fíjense que la potencia calorífica para un parqué es de 70, ¿sí? En comparación con los 86 que me está dando en piso cerámico. Es por el material, ¿sí? O sea, si yo estoy teniendo un piso parqué, para lograr los mismos 86, capaz que me tengo que ir a 15 de separación o incluso hasta 10. ¿Se entiende? En esta misma tabla, ustedes si analizan los valores se dan cuenta de esto que estamos hablando acá. Que alfombras, parqué y madera son malos transmisores. Y los buenos transmisores son la cerámica, el porcelanato y el granítico. Y acá hay ciertas sugerencias para un cálculo rápido. Obviamente que estas sugerencias son nuevamente para PECO, pero hoy día no van a modificarse mucho de los 20-30 centímetros, o a lo sumo pueden bajar a 15-10 en ciertas zonas en particular, y esto es como para tener una idea de los rendimientos para los 120 metros lineales máximos, si tenemos 30 o 20 centímetros de separación, ¿cuánto nos cubre? ¿Sí? Unos 36 metros cuadrados, unos 24. Y luego habla de los temas del caño de PER o PEX, ¿sí? Acá es otro sistema, ¿sí? Para los tubos PEX con 18 milímetros, pero les sugiero, fíjense que cada ficha técnica les va a dar una idea de cómo tienen que calcularlo según esa marca y según la eficiencia de esa cañería que les están previendo, ¿sí? Pero sí, la base es más o menos la misma, o sea, tenemos que considerar cuál es nuestra kilocaloría hora que tenemos que suministrar, cuál es la superficie del ambiente, hacer esa división, analizar cuál es la temperatura de la caldera y tener en cuenta qué tipo de piso van a colocar en ese ambiente, tienen proyectado ustedes colocar en ese ambiente. Incluso cuando ustedes ven el servicio técnico que les ofrece cada una de las páginas, les dice que se pueden comunicar brindando esa información, ¿sí? Brindando qué caldera tienen, o brindando la superficie del ambiente, el balance térmico que les da, y qué material de piso es el que tienen previsto colocar. Bien, esto es lo último, un plano de instalación de calefacción por piso va a tener que tener toda esta información, ¿sí? Se va a hacer, obviamente que no es un plano municipal, todos los planos que estamos viendo en instalaciones 2, ninguno es un plano de requisito municipal, son todos planos de obra, no por eso significa que el plano tenga que ser menos prolijo, menos detallado o tenga que tener toda la información adecuada. Pero cuando hablamos de plano de obra es porque estamos hablando de un plano que tiene que ser suficiente para llevarlo a la obra y poder ejecutar ese sistema de calefacción que estamos proponiendo. Va a haber un plano de planta en escala 1 en 50 con los recorridos de los serpentines, indicando el material y el diámetro. Tiene que estar ubicado e identificado cada uno de los circuitos y los colectores, ya sea uno o más. Tiene que estar elegida y ubicada la caldera con la ventilación reglamentaria, ¿sí? La memoria descriptiva puede estar la planilla totalizadora, esta también puede estar en el plano a veces, ¿sí? Para facilitar, con la necesidad calórica de cada local, el área, la solución del piso y la potencia por unidad de superficie. Y tiene que verse cuál es cada circuito, qué longitud total tiene cada uno, ¿sí? También se debe colocar en ese plano un corte donde se detalle, vieron que vimos los cortes, o sea, en función del tipo de piso, en función de la aislación térmica, de lo que querramos colocar arriba, nosotros tenemos que dar el detalle del corte, cómo está especificado y cómo lo tienen que ejecutar, ¿sí? Esto es en conjunto con un balance térmico y un plano de arquitectura con las cotas respectivas, ¿sí? Este está un poco incompleto, obviamente, tiene los errores de que hablamos del baño y la cocina. Obviamente que en un plano vamos a tener que tener colocados los artefactos del baño, colocados los artefactos de la cocina, y también tiene que estar detallada la caldera con su ventilación reglamentaria. Tiene que también estar ubicado el termostato, ¿sí? ¿Dónde lo van a ubicar? Ese termostato
tiene que tener una conexión hacia la caldera, ¿sí? O sea que esa cañería de conexión a la caldera también tiene que estar prevista, no la pueden dejar de lado, ¿sí? Y desde la caldera tienen que ver cómo suministran el agua a los distintos colectores, ¿sí? Fíjense que entonces nombramos el ambiente, ponemos el paso a la separación que hay entre la cañería, se coloca cada circuito, qué longitud tiene, esto es importante porque necesitamos saber qué tramo de rollo de cañería necesitamos colocar en cada uno. Esto teniendo en cuenta la ida y la vuelta, obviamente es el tramo, es el circuito total, ¿sí? Y así con los distintos ambientes. Bien, eso es todo para lo que es losa radiante, paneles radiantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna consulta, chicos? No, agotados. Yo también, chicos. Bueno, si tienen alguna consulta, si no, la dejamos para la próxima. Tienen ahora a partir de las 2 de la tarde las consultas con sus ayudantes para lo que es radiadores, ¿sí? Así que nos vemos en las prácticas. Saludos a todos. Nos vemos. Chao, Profe. profe. Chao, gracias. Chao. Chao, chicos. Descansen un cachito y sigan.